En este vídeo vamos a ver lo que es la corriente de drenador del transistor en función de las tensiones de polarización. En un transistor MOS, aquí habríamos dibujado el tipo N, podemos definir lo que es la puerta, la fuente y el drenador. La diferencia entre el drenador y la fuente es que el drenador es aquel nodo que está conectado a la tensión más alta, mientras que el que esté conectado a la tensión más baja será la fuente. Ese será el criterio para un transistor tipo N. Tenemos en donde la corriente entrará por el drenador y saldrá por la fuente. En cambio, en la definición para drenador y fuente del transistor P, bueno, pues por una parte tenemos la puerta, la fuente y el drenador. La fuente está definida como aquel nodo del transistor P que está conectado a la tensión más alta. El drenador será aquel nodo del transistor P que está conectado a la tensión más baja. En este caso, la corriente fluye de fuente a drenador, ¿no? Por tanto, la IDS será negativa. Si defino la IDS como la que va de drenador a fuente, será negativa. Por tanto, hay una simetría entre el comportamiento del PMOS y el del CMOS y el del NMOS. Si yo varío la tensión de puerta, en el caso del N, esto sería, ¿no?, la característica del NMOS, pues tenemos una corriente apreciable a partir de una tensión umbral que le vamos a llamar VTN. Si la tensión es inferior, mi corriente es cero. Si la tensión es superior, mi corriente es apreciable y tendré por tanto una determinada resistividad. Puesto que yo tengo dos tensiones de polarización que puedo definir, esta curva no es única, dependerá de la segunda tensión. Aquí estoy graficando la tensión de puerta. Habrá una segunda tensión, esa tensión de drenador, que si la varío, pues tendré pues, curvas tales como esta. Esto sería un VDS1, un VDS2, y a medida que aumento esta tensión de drenador, ¿no?, este es mayor que este de aquí, ¿no?, este es VDS3 será mayor que VDS2 y VDS2 mayor que VDS1, pues a medida que aumento VDS, pues aumento esa corriente. Pero siempre con este esquema de interruptor controlado por tensión, que a partir de esa tensión umbral tenemos el interruptor cerrado, y para tensiones umbrales más pequeñitas y para tensiones de puerta más pequeñitas que esa umbral, tengo una corriente cero, o prácticamente nula. En el caso del transistor P, pues yo tendré esta misma familia de curvas, pero en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces tendré IDS, VGS, una VTP negativa y una familia de corrientes en el tercer cuadrante, es decir, para IDS negativos y VGS negativos es cuando tendré una corriente apreciable. Si me voy pues más a la derecha, mi corriente es cero, igual que aquí, ¿no? Aquí la corriente será cero para tensiones de VGS fuera de ese valor de polarización. Y esa es la característica principal más útil del transistor MOS, entendido como interruptor controlado por tensión, donde paso de una zona en circuito abierto o zona off a una zona en circuito cerrado o zona on. Si quiero graficar, en lugar de IDS en función de VGS, quiero graficar pues
la corriente en función de la VDS, pues tendré lo siguiente. Quiero graficar la IDS en función de la VDS, pues lo que tendré es básicamente una curva corriente voltaje con una determinada pendiente, como si tuviera una determinada resistividad. Esta pendiente dependerá del valor de VGS. Cuanto más pequeñito sea la tensión VGS, menos pronunciada será esta pendiente, más resistivo será el canal entre drenador y fuente. Si aumento ese valor de VDS por un valor de tensión de saturación, esa linealidad se satura a un valor de corriente de saturación. Si aumento esa tensión de puerta, pues aumentaré esa corriente de saturación. Vamos a poner I de SAT 1 y 2. De forma que aquí yo tengo la corriente de saturación 1 y también una corriente de saturación 2, a partir del cual paso de una zona lineal, ¿no? Bueno, en el fondo es más bien cuadrática, pero bueno, tenemos aquí una zona que varía. Esta zona se le llama zona lineal o óhmica, a una zona de saturación en donde la corriente es más o menos constante. Esto a nivel básicamente cualitativo. Si mi tensión de puerta va decreciendo, voy a ir decreciendo esta corriente. Por lo tanto, si esta corriente o esta curva se ha conseguido con una VGS2 y esta segunda se ha conseguido con una VGS1, se dará que la VGS1 es más pequeñita que la VGS2. Por otro lado, si la VGS es subumbral, pues tendré, si es más pequeñita que la VTN, entonces yo tendré corriente igual a 0. Lo mismo tendré para el transistor P, pero en el tercer cuadrante, igual que antes con la curva de corriente en función de tensión de puerta, pues ahora lo tendré en la curva de corriente en función de la tensión de drenador. Pues lo tendré VDS y la IDS. Entonces, si la IDS si la VDS se hace negativa, yo tendré una curva tal como esta, ¿no? Es decir, distintas pendientes para distintos valores de tensión de puerta. Si mi tensión de puerta está por encima de la tensión umbral, recordamos que en valor absoluto la tensión V, eso corresponderá a una tensión VGS por debajo de la tensión umbral en valor absoluto, pues la corriente será 0. Eso será VGS por debajo de VTP. Y esto en valor absoluto porque recordamos que todo está en valor negativo. Si quitásemos el valor absoluto, tendríamos un VGS por encima de VTP, porque esta es negativa. Pues cuando tengo el VGS por encima de VTP, que es negativa, pues tenemos la corriente 0, que es la curva anterior. Si aumentamos VDS, me aumenta la corriente hasta que va a una corriente de saturación.
lo mismo para un valor más pequeñito de V, un valor más próximo a 0 de VGS. A medida que me aproximo a 0, que el VGS es más próximo a 0, más pequeñito en valor absoluto, pues bajo las corrientes. Es decir, es una simetría especular respecto al origen. Es decir, lo que tengo en el transistor N en el primer cuadrante, aquí lo tengo en el tercer cuadrante para el transistor tipo P. ¿Vale? Justo para la zona óhmica, para la zona lineal, mi pendiente, la pendiente es la inversa de la resistencia. Esta resistencia está en función de la tensión de puerta. Cuanto más grande es esa tensión de puerta, más grande es esa pendiente y por lo tanto más pequeñita es la resistencia. Es una resistencia dependiente de la tensión de puerta.